extrañando esta temperatura, la extrañaba, así que ya está entre nosotros. ¿Invierno sos vos? Sí, claro. En la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, y presentamos al columnista de cada jueves cada 15 días en realidad, Tiki Gómez Goldín, que va a charlar con nosotros. Le dejamos un tema e hizo los deberes. Hace 15 días le dijimos, hablemos de capital o concentración del capital y la desigualdad en el mundo, como lo viene viendo, obviamente también charlar, ¿por qué no?, en nuestro país, en Argentina, y bueno, me dijo, vamos a hablar de ese tema. Hablemos un poquito de ese tema. ¿Qué pasa con la concentración de capitales, ¿no?, y la desigualdad? Lo que es muy loco es como en los últimos 30 años el 1% de los mayores ingresos crecieron 189 veces. Wow. ¿Y cuánto poseen ellos? Lo que tiene el otro 70%. Y hay 700 millones de personas en el mundo que viven con menos de $3 al día. ¿Es la realidad argentina? Medianamente sí. Medianamente sí. ¿Por qué? Porque el problema no reside solamente en la cuestión del flujo del capital, es decir, cómo 10 empresas tienen más que 80 países. Solamente 10 empresas poseen más que 80 países. Eso es increíble. Bueno, es increíble. Es decir, hay multinacionales que son capaces de mover los destinos de muchas naciones. Ahora, el problema ¿qué es? ¿Es de la política? ¿Es de las reglas? ¿Es de los mandatarios que permiten que eso suceda? Bueno, lo que sí sabemos es que produce contraefectos políticos muy, muy fuertes. Es decir, claro, esos movimientos de capitales con mayor o menor facilidad son los que producen fenómenos como, no sé, en su momento Trump o su contracara, ¿no? Sí, digamos, claro, de estos movimientos que cuando el capital se concentra en determinadas áreas geográficas y luego se mueve, pero no responde a intereses nacionales. Antes el mundo se ligaba a cuestiones de intereses nacionales, ¿no? La política exterior era cuestión de intereses nacionales. No, y pensemos, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media vos tenías los reyes, que obviamente eran millonarios. Riquísimos, pero cuando iban a la guerra y necesitaban financiamiento, también necesitaban del privado, y ese privado obviamente aportaba. Cuando no le querían devolver el dinero a ese privado, que hacía, bueno, te destierro. Bueno, entonces los echaba. Así nace la política, en realidad. Hoy no puede pasar. La política es, pensemos, a mí siempre me gusta pensar el ejemplo de Robin Hood. Robin Hood es el pobre Robin Hood, porque lo denotan a Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra era un pobre muchacho que trataba de cumplir la ley. Bueno, sí, le cobraba mayores impuestos a los pobres, pero mientras... ¿Cómo es Carlos Corazón de León? No, sí, no era Carlos. No. Ricardo Corazón de León estaba jugando al TEG en Israel, ¿no? O en Medio Oriente, en Jerusalén. El problema era, bueno, alguien tiene que gobernar. ¿Y cómo financio yo las guerras? Bueno, así justamente sucedía el problema de los impuestos, hasta que en algún momento dijeron, muchachos, nos organizamos, hagamos un congreso y decimos, mira, todo bien con los impuestos porque solamente nos los cobran a nosotros, que en ese momento eran no los ricos, pero los ricos, los que tenían capacidad de tributar. Y de hecho hay países, digamos, hubieron movimientos, el año pasado fue Naciones Unidas, un movimiento hasta comandado por Nigeria, donde todo el sur global votó a favor de un mayor marco legal de regulatorio. ¿Y quiénes fueron los que votaron en contra? Los países más desarrollados. Entonces es cierto que hay problemas de concentración de capital muy muy serios, y también es muy muy cierto que el 1% de la población más rica reproduce a tasas infinitamente más rápidas su dinero que el resto. Ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos 30 años el 1% más rico pudo aumentar 50% su promedio de ingresos. Sí. El resto solamente aumentó $3. Claro. En promedio. Sí. Claro, ahí es donde podemos encontrar la raíz, el huevo de la serpiente, de las frustraciones. Y por eso también muchas veces el dato estadístico es mentiroso cuando se habla del PBI per cápita. Exacto. El PBI, bueno, la Argentina, tirémoslo un poco a nivel vernáculo. En términos de PBI, estábamos estancados a niveles de los 70 nosotros. Sí. Es decir, no hemos crecido. Sin embargo, la población avanzó. Creció. Y tenemos un país absolutamente macroencefálico, concentrado, 37% del PBI, ¿dónde se encuentra radicado? En la provincia de Buenos Aires, está todo en el área metropolitana. Y justamente lo que le tienen los políticos miedo es a lo que denominamos, y yo creo que ahí radica el problema de la facilidad, incluso internacional, de cambiar estos moldes legislativos y de la imposibilidad de articular moldes legislativos internacionales, que es en el pánico hacia la innovación destructiva.
¿Qué es la innovación Claro. destructiva? Bueno, cuando yo invento algo, a otra cosa A se destruye. Che, hago la máquina a vapor y bueno, hay un par de muchachos que se van a quedar, digamos... Claro, fíjate lo que pasó con la tecnología, lo que está pasando con la inteligencia artificial, o sea, Bueno, según el Banco Mundial, los trabajadores a distancia, que tienen Sí. un nombre más particular, pero bueno, Freelance. Sí, exactamente. Los freelance hoy en día representan el 12% de la masa trabajadora del mundo. Claro. 12%. Que hubo una explosión en el 2020, que el 2020 vino a agravar la desigualdad y justamente a reconcentrar aún más el capital, además de endeudar a los países, etcétera, etcétera. Eso sí es cierto. Pero el problema es la desintonía entre países. ¿Qué pasa? La Argentina puede discutir cuestiones relativas a, hay que un poco redistribuir más el ingreso. El problema es que nosotros estamos estancados todavía en los 70, en que no estamos generando mayores ingresos. Exacto. Una cosa es esa discusión en países muy desarrollados, donde tienen el nivel de producción a un ritmo completamente virtuoso, y por el contrario, sucede que hay países que quieren discutir eso, digamos, sin... Es como querer jugar a la pelota, Sí, al fútbol sin pelota. En un nivel, digamos, para pensarlo, ¿no? Y para reflexionarlo y tal vez aportar alguna idea. Digamos, cuando uno piensa que estas empresas o que los millonarios son cada vez más millonarios, uno dice, bueno, entonces, ¿quién marca la dirección o el rumbo hacia dónde debería ir el mundo? Bueno, a ver... Eso es, digamos, una cuestión de que, bueno, antes lo marcaban, si querés, las monarquías, después lo marcaron los estados. Hoy no son todos los estados los que lo pueden marcar, como bien vos decís. Son de algunos estados, eran 10 estados. Pero ¿Y el resto? ¿Quién tiene la batuta? ¿La economía o la política? Esa es la gran pregunta. Bueno, ahí está la pregunta. Yo creo que es una orquesta sin director. Hablamos en el capitalismo, en el sistema que vivimos. Es el único que existe. Sí. Es el único que existe. Después tenemos al gordo chinito de... Por eso, en este sistema. Pero no importa. No. El único que existe es ese. La realidad es esa. Pero una cosa es discutirlo a nivel mundial, donde efectivamente, digamos, hay muchos economistas que lo ven, muchos políticos que vienen traduciendo eso y analizando macrodata como Tomás Piketty, donde él demuestra que los más ricos son necesariamente una población muy pasiva que puede reproducirla por herencia, y vienen a proponer cosas como mayores impuestos a la herencia o lo que fuera, y observan que la solución radica en una mayor articulación a nivel regional o a nivel global. Pero otra cosa es la cuestión argentina. En la cuestión argentina, que está todo verdaderamente concentrado de una manera poco virtuosa, empezamos a querer discutir la cabeza sin tener la base. Ejemplo, vamos a hablar de una cuestión de concentración de capitales, que a mí sí me parece virtuosa, el RIGI. Sí. ¿Qué pasa? Se estuvo hablando mucho tiempo de este régimen de promoción a las grandes inversiones, de incentivo a las grandes inversiones, como la puerta de entrada a estas economías extractivistas. Sí, que perdemos todo. Al capitalismo voraz. Perdemos todo. Exactamente. Sin embargo, el RIGI promueve un cambio radical. Y a mí, mira, siempre hablamos de Francia, ¿no? A mí hay algo que me gusta mucho de Francia, que es lo siguiente. Francia tiene la misma población que Argentina, Sí. y tiene un tercio de nuestro territorio. O sea, en Argentina entran 3 Francias. Sí. Sin embargo, bueno, tiene un poquito más, 55 millones de habitantes, no 45. Nosotros somos 45, ¿correcto? Sin embargo, solamente tienen una ciudad que supera el 1.000.000 de habitantes, que es París. París. El resto Está desconcentrado. tiene un estado centralista, pero está desconcentrado, digamos, su actividad económica, está desconcentrada su población. Después y vuelvo al RIGI. Después de la reforma del 94, se le otorgó a las provincias la potestad de que, bueno, los recursos son propios de las provincias, pero hay algunas cuestiones que hicieron que se desarrolle de otra manera la Argentina. Es decir, el centro es el rico por la soja, básicamente. Sí. La bandera de Boca cuando fue en 2019 la elección de Macri. Y la soja y el puerto. La soja y el puerto, claro, pero porque es recurso coparticipable. El RIGI, por el contrario, viene a desconcentrarlo. Y eso es lo que yo celebro. No la cuestión extractivista, no extractivista, sino que viene a poner un mayor ímpetu, un mayor incentivo, un mayor acento En las provincias. Exacto, y en las provincias más periféricas. ¿Por Sí. qué? Por el petróleo y sus regalías que van directamente a las provincias, por Los minerales. La minería, que viene siendo, digamos, una cuestión de, no sé, el sueño del olvido de muchos presidentes, sin importar el color político, donde, por ejemplo, la misma cordillera nosotros exportamos creo que entre 4 a 6 millones de 6 mil millones de Pero dólares. esto también es importante decirlo, que en este mecanismo del RIGI también las provincias ponen sus propias condiciones para la explotación.
No es que las empresas No. pueden venir y hacer cualquier cosa. Vos tenés tu propia legislación para entender cómo vas a sacar los recursos naturales o minerales y qué le vas a dejar a cada una de las provincias. Absolutamente. Te digo más. La primera provincia que adhirió al RIGI fue la provincia de Río Negro. Río ¿Es Negro. oficialista? No. No es oficialista, la gobierna Juntos Somos por el Cambio. No, perdón. No. Juntos Somos Río Negro. Juntos Somos Río Parecido, perdón el furcio. Y justamente frente a la concentración de capitales, hasta el mismo gobierno provincial, lo que decía es, todo lo contrario. Hay una cadena de pymes que viene a alimentar, ahí está INVAP, ahí está el Balseiro, y bueno, es una provincia bastante particular, ¿no? Porque tiene cordillera, tiene mar, o sea, pesca, y ahora se va a instalar Petronas, ahí le ganó la pulseada, y enhorabuena que le haya ganado ahora, la pulseada. Ahora va a tener el oleoducto. Exactamente. Pero, a ver, ¿qué Punta beneficio había en Colorada, seguir ¿no? concentrando? Punta Exactamente, en Punta Colorada. ¿Qué beneficio había en seguir concentrando, digamos, las mayores industrias más productivas en la misma provincia? Que el problema radica no en la concentración o no de capital, sino en la ineficiencia de aplicar políticas, sea redistributivas, sea virtuosas, o en materia de mercado de capitales. Nuestro mercado de capitales es 16 veces más chico que el de Uruguay y 11 veces más chico que el de Chile. Y decime, con este RIGI y este camino que estamos analizando y pensando, ¿tenés esperanza en que esto pueda llegar a cambiar en los próximos años? ¿Cómo ves, digamos, los movimientos que está haciendo el gobierno en base a esto? Ok, y ligándolo a la cuestión de concentración de capitales y desigualdad. Exacto. Puede que a la desigualdad per se no la toque, pero me parece que entra en un virtuosismo en términos de esta innovación destructiva. Es decir, hay que desestructurar y cambiar la matriz de la Argentina en términos de concentrar todo en Buenos Aires y para generar mayores incentivos para justamente desconcentrar a la población y la economía. Pasó con Neuquén. Claro. Neuquén con Vaca Muerta empezó a crecer mucho en términos de población. Bueno, en eso lo veo muy positivo el cambio de Argentina. Por supuesto que no va a ir necesariamente hacia, como está supuesto ahora, hacia el modelo argentino, digamos, que todos desean, quizás, y va a ser algo que se va a ir retocando. Pero creo que efectivamente es un camino medianamente virtuoso. Okay. Ahora, yo creo que ahí está el camino dirigido para aumentar la productividad argentina y salir de un estancamiento que nosotros no producimos empleo privado desde el 2011. Exactamente. Desde el 2011. El empleo muchachos. privado. Bueno, y en ese sentido, bueno, ahí recién vamos a poder discutir unas cuestiones de concentración o no concentración. Porque una cuestión es la discusión del mundo de la concentración de capitales, que es totalmente correcta, pero otra cuestión es, ok, yo tengo que producir para hablar de desconcentración. La desigualdad es un tema, pero a mí no me preocupa que el índice de Gini, por decirlo de alguna manera, que haya mucha distancia entre los ricos y los más pobres en términos de cómo es el piso del más pobre. Claro. Ahí radica el problema. Y la concentración macrocefálica de la provincia de Buenos Aires, o la que supone la Argentina, es una desigualdad muy fuerte. E insisto con un dato. Latinoamérica, y no África, es la región más desigual del mundo. Sí. La más desigual del mundo. Y la mayor cantidad de ricos en Latinoamérica, si bien está en México, Brasil y Chile, la Argentina no es una excepción. Y si traspolás al tema del déficit fiscal y la problemática que tenés con el empleo público, bueno, esto va a formar parte del cambio. Pero absolutamente. ¿Entendés? Porque no se va a necesitar que el que anda dando vueltas vaya a parar al Estado, ¿entendés? Sino que realmente la parte de la producción privada genere esto. Y que además esta desconcentración haga que no estén todos acá. Exacto. Que no estemos todos acá. Exacto. Me parece que un poco a eso inconscientemente fue una respuesta de lo que sucedió el año pasado electoralmente. Claro. Sí. Sin ir más lejos, digamos, recordemos que olvidémonos del empleo público, 40% de los empleados, de los empleadores son del mundo informal en la Argentina. Sí. Entonces, y eso sí es una rueda de reproducción de desigualdad y concentración. ¿Por qué? Porque generas una masa que se puede jubilar y otra que no en el futuro. A mí me preocupa mucho. Sí, y ahí después también está el tema político. Hay que ver cómo los gobernadores entienden todo esto, que es más local, yo lo entiendo, pero hay que ver cómo entienden todo esto, cómo lo desarrollan. No nos olvidemos que muchas provincias se manejan como un feudo, que cada una tiene su, digamos, su librito. En algunas no tiene gobernadores, tiene patrones de estancia. Eso no es ninguna novedad. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, por supuesto, pero no es un pero. Es efectivamente así, pero creo que los gobernadores son completamente conscientes de eso.
Por eso Digamos, ellos sumaron- llegan y ven el cuadrito del almacenero y dicen, a ver cómo entra, a ver No, cómo pero sale. claro, a ver qué. claro. Además, Son quienes más lo te digo saben. una cosa, Tiki, tienen que mirar las encuestas. Porque Pero- si no se los va a comer, se los va a llevar puesto la realidad, que es lo que pasó en las últimas elecciones. En provincias donde el peronismo siempre tuvo números pero muy elevados, se los terminó comiendo Milei. Se los comió. Pero escandaloso. Pero por eso también fue llamativo lo del Pacto de Mayo con 18 gobernadores de cualquier color. Bueno, ahí está. O sea, no porque sí. Claro. Pero porque son conscientes de Son sus conscientes, necesidades. lógicamente. Y eso creo que refleja con mayor nitidez aún que el proceso de transición es muy, muy nítido. Es muy nítido el proceso de transición. En términos económicos, hay una transformación. Quizás se puede interrumpir, por supuesto. Digamos, antes estábamos todos andando recto por una línea y de repente nos dimos cuenta que había un chino que se le ocurrió que no había mejor idea que merendar un murciélago y bueno, pasaron cosas. Exacto, Pero, exacto. No lo nombremos porque van a bloquear el canal de No, YouTube. bueno, No está lo bien. nombremos Por lo que favor. pasó. ciberataque ruso Claro. la va a tener. Bueno, mejor te pone a Sónica en otro. Claro, en otro nivel. Me ahí encanta, me encanta. Ahí vamos a estar nombrados a nivel mundial. ¿viste? Sería espectacular. Tiki, la verdad que nos haces pensar. Bárbaro. Está muy bueno. Es la idea de estas Sí, columnas, es la idea. reflexionar. Muchas gracias. Así que te agradezco por estos minutos. Les agradezco la invitación. En unos días ya te vamos a tener a nivel WhatsApp. No vas a estar Interesantísimo. presencial por unos meses. Y bueno, vamos a seguir en contacto permanente porque estas columnas no las vamos a dejar de hacer. No, señor, no las voy a dejar yo tampoco. Muchas gracias por la invitación. No, al Tiki contrario, Gómez un Goldín gustazo. en la mañana de Sónica. Vamos a un tema y ya venimos con mucho más el arranque.